Buenos días, grupo 114 de Historia Internacional, como le llamamos a nuestro curso, a nuestra materia. Miren, vamos a ver en primer lugar cómo va a ser esta situación, de cómo vamos a llevar el curso ante estos imprevistos. Bueno, como siempre, tienen que poner en orden en su cuaderno profesional la clase, siempre al iniciar, iniciando siempre en la hoja, en la plana, en la página clase 8 y con que pongan el día y el mes, 29 de septiembre. Quiero recordar primero, miren, estamos en una situación que nos perturba y nos desequilibra el desarrollo del curso a lo largo del semestre. Apenas tuvimos cuatro semanas, nos restan 12, menos de 12, y, y ya están sucediendo estas cosas. No sabemos, yo espero que sea nada más esta semana la suspensión de clases presenciales. La situación se puede descomponer, es el riesgo, pero si lo sabemos llevar y si lo saben llevar las autoridades, pues se podrá arreglar y retornaremos a nuestra normalidad presencial. De cualquier manera tenemos el teletrabajo, así es el nombre de esta modalidad, teletrabajo, porque la Ley Federal del Trabajo, la ley que regula, entre otras, a los trabajadores académicos. Los trabajadores académicos somos los profesores, así nos dice esta ley, y ya nos señala, ¿no?, que esto se llama teletrabajo. Las autoridades no quieren llamarle teletrabajo, le llaman en línea, porque teletrabajo, la ley nos dice que nos tienen que dar apoyos en equipos de cómputo y en apoyos para el pago de internet y de electricidad. Pero bueno, también es importante no abusar del teletrabajo y en general de esta tecnología, por más que nos digan, no, ustedes tienen que capacitarse, que utilizar recursos digitales y que manejen el Teams y que manejen diversos recursos y aprende a editar video y aprende a hacer infografías. Bueno, yo nomás les voy a considerar que el abuso en estas tecnologías y en las pantallas afecta el sentido de la vista, el sistema nervioso del organismo y a fin de cuentas al cerebro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces de cualquier manera tenemos que seguir ahorita y cumplir. Lo que tenemos que hacer es que no se caiga el curso, que esto que está sucediendo no permitamos que se caiga el curso, que sigamos el ritmo, que sigamos la secuencia y que sigamos nuestro programa de estudios o el programa que yo hago operativo. Entonces, quiero que quede claro ahorita, ¿verdad? Yo les había dicho, llevar un cuadro de calificaciones, recordarles, ¿no? Aquí nada más pongo algunos renglones, pero fechar. Yo aquí tengo en la lista ya dos calificaciones, una de la clase 2 y una de la clase 5. Cada apunte, ¿no? Cada clase se revisará. Yo, pues una vez que regresemos, tengo que programar la revisión, que para mí va a ser mucho trabajo, pero es importante que en los apuntes y en, en el diseño, en la forma de llevar los apuntes, tengan ustedes el cuidado y y la atención a como yo les digo que tienen que ser los apuntes. Pero volviendo a este cuadro, porque si esta situación nos lleva a perder el orden y que no sepamos después ni cómo vamos a evaluar bien. Y yo en eso soy muy cuidadoso y muy preciso. Estas primeras 4 semanas yo siempre las consideraba como para conocer a los alumnos, conocer al grupo, que ustedes conocieran mi estilo y mi programa de estudios,
y ya después ya poder, digamos, ir a otro nivel para que poder desarrollar ahora sí ya el curso. No quiere decir que no lo desarrollamos, pero pues siempre al inicio es un poco el desajuste. Pero bueno, volviendo a esto, aunque hasta la fecha yo tengo nada más en las listas dos calificaciones, tenemos que regularizar. Entonces, pues vamos a aplicarnos ustedes en la enseñanza, yo en el aprendizaje, para que este curso salga adelante y sea exitoso para todos. Entonces recuerden poner en este cuadro, que yo les recomendaría que lo pusieran en la parte final de su cuaderno, el número es el número de ejercicio, la fecha, uno fue si fue la clase 2 fue el día 3 de septiembre y el ejercicio 2 fue el 22 de septiembre. Vamos a precisar también las fechas y luego el ejercicio, de qué se trató y luego la calificación. Pues más o menos yo lo hice aquí este cuadro en el ancho de cada columna y ustedes ya creo que este ancho de calificación es mucho para dos dígitos, hacerlo más corto. Bueno, ahí le ven ustedes. Y luego, nada más para recordar, que les digo, yo también me veo en la necesidad de asumir el control y el orden del grupo y del curso ante esta situación. Entonces, que quede preciso y entendido. Quiero anotar las clases que hemos tenido. En la clase 1, aquí lo pueden ver ustedes. Ay, aquí le puse 43 de septiembre, perdón, es 3 de septiembre. Y lo deben de tener así en su cuaderno, por eso les pido un cuaderno profesional para que se lleve el orden y no pierdan ustedes la responsabilidad de seguir, porque ¿qué quiere decir curso? Como un río, ¿no? A ver, ¿cómo va el río? Ese es el curso del río, pues así tenemos que ir nosotros, como si este semestre fuera un río y que lo vamos a navegar siguiendo su recorrido. Entonces, cada punto del río pues es una clase. Y entonces, pues no, el río no está desbaratado, ¿verdad? Unos pedazos por acá, otros trazos por allá, no. Lleva pues precisamente se llama curso, este recorrido, esta secuencia. Entonces, nada más señalar que la clase 5 del 17 de septiembre queda pendiente en teletrabajo, la voy a reponer. Aunque no importa a ustedes, en su cuaderno de apuntes tienen la clase 4 y luego pasan a la clase 6 y no importa cuando tengamos la clase 5 la ponen, aunque sea después de la clase 9 la clase 10. Entonces, quiero que quede claro estas dos cosas y pasamos al tema. Le van a poner ustedes aprendizaje. Estas dos cosas no es necesario que lo pongan dentro del apunte, nada más que lo verifiquen en su cuaderno, ¿no? Sí, 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 llevo mi cuaderno en orden y las clases, el número de la clase coincide con la fecha. Entonces ya realmente el apunte empezaré aquí, poniendo el aprendizaje, que ya lo hemos repetido, pero con esto lo vamos a recalcar, comprender los orígenes básicos de la civilización y su fundamento para el desarrollo posterior. Lo he repetido en 2 que 3 clases. Tenemos que dejar en claro que la modernidad, lo que hoy conocemos como civilización, ¿no? Toda la tecnología que tenemos, todos los conocimientos que tenemos, todo el desarrollo de la ciencia que tenemos, que si bien hay que decir, está en manos de Europa Occidental y de los Estados Unidos de América, en gran parte, realmente todo lo que ellos reconocen como su desarrollo y civilización realmente no podría explicarse si no tenemos estas bases, si no comprendemos de dónde viene todo. Hoy hay astronomía, ¿no? Hay, ¿cómo le podemos llamar? Industria aeroespacial,
tenemos la genómica, tenemos muchas cosas, la misma cibernética y computación. Se dice que el abaco chino es como una base de la computación. El abaco chino tiene los principios de lo que es la computación. Entonces, todo inició realmente, lo que tenemos ahora inició en estos orígenes ancestrales. Y comprender y reconocer, porque está pasando una cosa en nuestra actualidad, que si bien Europa Occidental y los Estados Unidos de América asumieron ya el desarrollo moderno y se cree que ellos son dueños de las ciencias y del conocimiento y del desarrollo económico, realmente estamos pasando ahorita como que da un giro otra vez la historia. Si bien se originó en Egipto y en Asia la civilización europea, y luego hacia los Estados Unidos, que le podemos llamar nosotros los ingleses de América, los ingleses de Europa, pues ya sabemos, Inglaterra. Y los ingleses de América, ¿quiénes son? Pues los Estados Unidos de América. Es como el cuerpo, un pedazo del cuerpo y del alma de la Inglaterra europea, trasplantado aquí en el continente americano. A fin de cuentas, ellos son geográficamente no, pero civilizatoriamente sí, son Europa. Pero el mundo está dando un giro y el desarrollo está pasando otra vez a Asia y hacia el Océano Pacífico. Pero lo vamos a ver en, en este curso y en el semestre posterior. Ya vamos a ir poniendo cosas de la actualidad para comprender todos estos procesos históricos. Entonces, nada más recordar un poco, vamos a ver algo nada más de Grecia y Roma. Y en el tema anterior, ¿no? Lo del documento que vimos, ahorita lo vamos a poner, hacer una gráfica en mapa y texto de 5 intercambios. Ese día que puse yo el proyector de video, estuvimos leyendo porque ya tenemos el documento. Aquí en Teams ya les puse todos los materiales. Unos son de la clase anterior y ven la fecha, y los que son de la fecha de hoy son los del tema de hoy. Entonces tienen todos los materiales. Yo la verdad no manejo bien el Teams. Yo pues tengo otros recursos, tengo canal de YouTube, tengo blog, Historia Universal Digital, tengo correo electrónico, Historia Universal Digital, y tengo, bueno, esto del Zoom, y qué otras cositas por ahí. Creo que nada más de por ahí tal vez se me olvide alguna cosa, pero esos son los recursos. Entonces no le sé mucho al Teams, y, y bueno, pues poquito que estoy tomando el pulso, lo voy a utilizar. Bueno, miren, entonces el tema anterior, graficar en mapa y en texto 5 intercambios en orden de importancia según tu criterio. Acuérdense que hablamos que unas cosas de China llegaban a Mesopotamia. Por ejemplo, el diluvio eh, es de origen chino y de Mesopotamia. No se sabe porque podría ser mucha coincidencia que en los dos surgió esa leyenda, pero tal vez se originó en China y pasó en Mesopotamia, o al revés. Y ya después pasó a otras civilizaciones menores. Claro, cada quien lo va ajustando a sus personajes, a su espacio geográfico, va cambiando, como ahorita vamos a ver en algunas de las diosas de Grecia. Entonces, 5 intercambios diciendo de dónde a dónde, y luego qué producto material o inmaterial, porque en el caso de conocimientos de ciencias, de religiones, pues es un producto inmaterial, y en el caso de productos materiales, pues es incluso, bueno, la arquitectura pues es tanto material como inmaterial, ¿no? Porque los planos, el diseño,
pues es inmaterial, pero ya un producto que hace la arquitectura, ¿no? Un templo, un palacio, ya es material. Pero el conocimiento, la técnica como arquitectura es inmaterial. Pero bueno, ya ustedes lo van distinguiendo. Y entonces, ¿de dónde a dónde? Bueno, pues entre las cuatro naciones o estados originarios de la civilización euroasiático-africana, que ya recordemos fueron China, India, Egipto y Mesopotamia. Entonces, vamos a ver, a recordar nada más déjenme ver, ya lo tenemos, ya lo hemos visto, nada más recordar para ver cómo lo van a hacer, porque esto corresponde a la clase anterior, no todos tenían el documento, como les digo, ya está en eso del Teams, y entonces aquí viene, y aquí vienen con resaltador, ¿no? Con resaltado verde, ¿no? Los puntos que nos van diciendo, de dónde a dónde. Bueno, aquí todavía nos va diciendo la introducción, pero ya los productos, bueno, esto déjenme ver, ¿no? Aquí, por ejemplo, los sumerios llegaron materias primas, tecnologías, creencias, costumbres, y luego ya esto, aquí ya están los productos, lapislázuli y turquesa, que son piedras preciosas, gemas, cornalina, y entonces dice de Siria, de Mar Negro, de Irán, de Armenia y hacia dónde iban. En algunos casos no se dice de dónde a dónde, pero bueno, ustedes ya lo ponen. Aquí vienen ya los productos y de dónde a dónde. Pues ustedes cogen cinco. Aquí está, por ejemplo, la teología china y mesopotámica, está el relato del diluvio, también las listas de reyes, ¿no? Hacer como una relación, ¿no? De todas los monarcas, cómo fueron sucediéndose en el trono uno tras otro, y todo esto, los héroes ancestrales, todos estos mitos, pues se parecen mucho. No quiero dilatar mucho, esto ya lo vimos, el trabajo del vidrio, que tal vez pudo provenir de la África negra. Y aquí nos van diciendo, ¿no? Todos los productos. Entonces, a lo largo de todo el material del texto, pues, ustedes cogen cinco en importancia, poniéndolos en un mapa, que ahorita les voy a poner un caso de un mapa que pueda servir. Y también se los puse, ¿no? Si pueden, porque no sé si donde vivan puedan encontrar una papelería que imprima doble carta. Es difícil, es difícil. Yo los llevo al Office Depot cuando eh, pido doble carta, pero pues si no, a carta o a oficio. Tamaño carta, tamaño oficio. Bueno, aquí están todos los intercambios. Como les digo, ustedes cogen 5 y miren, déjenme buscar el mapa. Por aquí. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Por ahí lo tenía. No, ahora. Tiene sus ventajas y desventajas esto de las clases en teletrabajo. Ay, por aquí me aparece el mapa. Aquí está. A ver si logro compartirlo. Tengo que hacer dos que tres clics porque yo al cambiar de pantalla, de donde estoy, por ejemplo, ahorita a compartir materiales, al yo hacer el cambio, a mí sí me aparece en la pantalla, pero a ustedes no les aparece. Si lo paso directamente, tengo que hacer un clic, pero yo hago dos para asegurarme y que no se quede congelada donde yo estoy. Entonces me parece que yo creo que ya ahí ya desaparece.
cualquier cosa, pues vamos a asegurarnos. Bueno, este mapa está medio mocho de algunos lados, pero me hubiera gustado que apareciera toda África, tiene que aparecer Europa, pero por lo menos pero qué bueno que aparece Grecia, aquí tenemos Egipto. Me gustaría que no tuviera la división política, porque esta división política pues es del siglo XX para acá y no tiene nada que ver con la antigüedad. Entonces, si se alcanza a ver la flecha, aquí es Egipto. Vean dónde está Mesopotamia, es aquí, aproximadamente por aquí. Se puede decir que todavía es como el inicio de la península arábica. Por aquí por donde está la flecha es Mesopotamia, pues están relativamente cerca Mesopotamia y Egipto, creo que es los que tenían. De hecho, cuando yo leí el libro de Babilonia, que Babilonia está más o menos por aquí, donde está la flecha, eh, participaban en la guerra a los egipcios. Y luego la India, que había rutas terrestres, rutas marítimas. Y China, claro, este es el mapa actual de China, pero realmente en aquellos tiempos que estamos hablando de hace 2000, 3000 años o más, pues no es el mapa, no era China como es el mapa actual, ¿no? Pero más o menos por aquí. Entonces China y la India tenían mucha comunicación. También había comunicación, obviamente, con otras. Esta parte de que se le llama el sudeste asiático también tenía mucha relación con China. Por un lado con China y por otro lado con la India. Y son muchos países llamados Indonesia, Tailandia, Malasia e incluso Vietnam, que está más para acá arriba. Así es, miren, y aquí está Filipinas, el país, uno de los dos países que tiene el peor nombre del mundo, Filipinas y Colombia. Pero bueno, entonces en este mapa pues lo imprimen, ¿no? Entre más grande se pueda, lo veo muy difícil que puedan conseguir un tamaño más grande que tamaño carta, pero pues ni modo, si es tamaño carta, pues ya. Y entonces van a poner si les alcanza el espacio dentro del mismo mapa o si no en el reverso. Aquí por ejemplo le pueden poner 1 y ya ustedes no me dicen esto es más importante. Bien, y el ejercicio consistirá finalmente en poner en una parte de este mapa, ya sea de frente o en el reverso, por qué pusieron al número 1 como el más importante de todos. Como el intercambio de un producto, el más importante de todos. Tienen que poner en 2 o 3 renglones, en 2 renglones, por qué lo pusieron en el número 1 de importancia. Bueno, esta es nada más la guía del de la parte anterior, de la clase anterior, y la clase de hoy, por decir la de hoy, es muy sencilla. Déjenme buscarlo, que ya la tenía. Ah, unos clics. Y luego a Roma dice relaciones entre Roma y China, ¿no? Entonces, este mapa ahorita lo vamos a ver más en grande. Son los extremos del mundo. El Imperio Romano llegó a abarcar hasta lo que hoy es Portugal, norte de África, y China estaba hasta el otro lado de este macizo continental, o sea, en medio están todas estas naciones. Y aquí este documento que también lo tienen ahí en el Teams, pues señala, no, vamos a comentar rápidamente algunas de las cosas que señala. Este mouse me está fallando, tengo una maquinita ya medio
viejita. Bueno, nada más que decir, ya sabemos, el intercambio entre Roma y China fue indirecto. No llegó ninguna embarcación o ninguna misión de Roma hasta China, ni de China hasta Roma. Aunque se dice que a lo mejor sí llegaron algunos romanos a China o algunos chinos se acercaron a las orillas del imperio de Roma. Se fueron acercando, ¿no? Porque Roma se expandió hacia el oriente, porque entre China y China y Roma estaban dos imperios importantes, los partos y los kuchans, y entonces esto no permitía que llegaran chinos y romanos a encontrarse. Además la distancia en kilómetros, ¿no? La distancia geográfica, pues lo hacía, tenía que ser un viaje en tierra pues, de muchos meses, tal vez, de meses, ¿no? Entonces, se dice que en el año 97 DFC, después de la falsa cronología, un general chino intentó mandar un mensajero a Roma, ¿no? Y entonces hay historias chinas que dicen que llegaban enviados embajadores de Roma hasta China. Bueno, no hay realmente todavía una forma de confirmar esta información. Entonces lo que llegaba, y sobre todo, era de China a Roma la seda. La seda y por parte de Roma a China el vidrio y ropa de mucha calidad. Tal vez, no sé, ¿no? Los chinos que no creo que no hayan podido hacer ropa de alta calidad. Y el vidrio, es importante todo el vidrio porque el vidrio viene de Egipto, posiblemente surgió en el África Negra, y de ahí ya les había comentado en la clase presencial, ¿no? El vidrio llega a la técnica de elaborar el vidrio, creo que es a partir de como de unas arenas y agua, y ya llega a China. Nada más comentarles, ¿no? Cómo los chinos perfeccionaron una forma de vidrio más fina, que es la porcelana. Porque la porcelana, a fin de cuentas, es vidrio. Es vidrio fino, decorado, ¿no? Y bien hechecito. Y resulta, ¿no? Que ya después de varios siglos, pues ahora los alemanes tomaron esa técnica y ¿cómo se le llama? La porcelana, ¿no? También de unas regiones de Alemania, pues se puede decir que son las de mejor calidad. Pero como en todo, ¿no? Los europeos, este es uno de los objetivos del aprendizaje, ¿no? Que ustedes vean realmente de dónde viene la civilización. Que si tenemos porcelana de Baviera, Alemania, que si tenemos vinos italianos, que si tenemos fragancias francesas, italianas, o sea, perfumes y muchas cosas, palacios, banquetes, atavíos, todo eso tuvo su origen en estas naciones de Asia y África. Eso es el objetivo, ¿no? Que no nos dejemos apantallar por los europeos como que ellos son los dueños de la civilización, del conocimiento humano, porque es falso. Bueno, el imperio, fíjense, los chinos le llamaban a Roma, había que anotarlo en sus apuntes, todo esto lo apuntan de una manera muy resumida, con sus propias palabras, lo que les estoy poniendo en recuadros rojos y subrayados con línea roja. Roma le llamaba a China, le llamaba, no, perdón, al revés. Los chinos le llamaban a Roma Dakin, Dakin. O sea, Roma es Dakin, ¿no? Aquí hay otras partes con rojo. No, el uso de la seda era muy apreciado, pero es que la seda, pues por eso se dice, ¿no? Ay, está sedoso, ¿no? Cuando una cosa es muy suave, muy delicada y muy agradable al sentido del tacto
y además por su brillo tiene un significado de sensualidad o de sensibilidad. Entonces, el Senado romano dijo, no, no, ya que no se traiga seda, porque hay que pagarla cara con oro y además son inmorales, decadentes. Bueno, yo creo que no pudieron realmente quitar ese uso, ¿no? Y en el delta del río Mekong, que es uno de los ríos de China más cercanos a Roma, ¿no? Ahí vieron en los arqueólogos monedas romanas, lo cual quiere decir que llegaban a pagar, pues me imagino que era oro o plata, ¿no? Esas monedas. Y seguimos con los intercambios, vidrio de Roma a China, ya lo habíamos dicho, y otros productos, ¿no? Oro, y de dónde a dónde, de China a Roma, de Roma a China, telas, productos textiles, o sea, tejidos de amianto y viso, no, no sé qué sea eso, y otros productos. Entonces también llegaron, se dice que en el año 97, después de la falsa cronología, un enviado chino, Ganqing, llegó hasta el Golfo Pérsico, o sea, ya acercándose a Roma, y que sin embargo, aunque no llegó a Roma, a donde llegó al Golfo Pérsico, que hoy se le llama Pérsico porque estaba en Persia, y es el país llamado Irán. Irán, una nación de gran importancia en todo este mundo de Europa, Asia, y que ahora está en una guerra con los judíos, con Israel y Estados Unidos. Ustedes saben que vivimos la guerra de 12 días hace como 3 meses, donde se aventaban misiles o misiles, como se pronuncie. Y esto nos lleva a ver, ¿no?, esta situación que estamos viviendo en estos días, donde se dice que hay el riesgo de que Estados Unidos e Israel, o uno de los dos, vuelva a atacar a Irán. Irán, o sea, la antigua Persia, no se va a quedar con los brazos cruzados. Tiene mucho armamento y eso es algo que tenemos que considerar también al ir enlazando el pasado con el presente. Porque solamente así tiene sentido el pasado si nos sirve para nuestra presente. No es la materia, no una pieza de museo que nada más como un vestigio del pasado quedó, ¿no?, registrado, no, no. ¿Qué importancia tiene para nuestra actualidad? Por eso decimos, ¿no?, ahora que China y la India están haciendo grandes alianzas con Rusia, el mundo está cambiando. Yo se los dije en la clase pasada, sobre todo China es el motor o es el primer motor de esta revolución, ¿no?, de transformar las estructuras del mundo. Las estructuras del mundo tienen 500 años y China está rompiendo con estas estructuras. Por eso tenemos que ver todas estas situaciones. Y aquí nos dicen cómo llegaban entonces este chino, pues no llegó hasta Roma, llegó a Persia y ahí le contaron marineros que sí habían llegado a Roma. Oye, mira, en Roma está todo esto, ¿no? Y todo lo del Coliseo y las carreras de carros en caballos y sus templos, etcétera. Dice Maes Titanius, un romano helénico, o sea, un romano griego, se dice que llegó hasta la Torre de Piedra, que es ahora Tashkurgan, cordillera del Pamir. Bueno, quién sabe dónde estará eso, pero ya es en China o en los primeros territorios de China. ¿Qué más, qué más nos dice? Ay, 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 ay. Pues ya es todo sobre esta situación de Grecia y Roma, perdón, de China y Grecia, perdón, de China y Roma. Solamente ya para terminar y ver cómo Grecia
poquito que vimos de Grecia ahorita, cómo Grecia recibe su civilización. No es que se robó la civilización de Egipto, de Mesopotamia, porque Grecia, hay que anotar, Grecia sí tuvo intercambio directo con Mesopotamia y con Egipto. Herodoto, ¿saben quién fue Herodoto? Esto lo voy a anotar, es el padre de la historia. Él hizo el primer libro de historia. Y Herodoto viajó a Egipto, estuvo en Egipto. Y entonces, en su historia, pues ahí recibió muchos relatos, que es más o menos el significado de historia. Historia o historia en griego, que se le llamaban, es como relato. Entonces él llegaba y él cuenta en sus libros muchas cosas de Egipto y de Mesopotamia, de las naciones mesopotámicas. Ya Grecia, hay que anotar, Grecia, al igual que Roma, ya no tuvo contacto directo con India y con China, sino a través de intermediarios o a través de cosas chinas que habían sido llevadas por los egipcios o por los mesopotámicos. Entonces, yo les quiero comentar que los dioses de Grecia, porque yo les decía, Grecia debe su civilización, bueno, ya les decía, por los contactos que tuvo con Mesopotamia y con Egipto, y a su vez, a través de Egipto y de Mesopotamia, recibió cosas de India y de China. Entonces, una gran parte de la civilización de China pues fue producto asiático, o Egipto, que es africano. Entonces, ya para terminar, quiero decirles algo sobre la diosa Afrodita, lo que yo les decía la otra vez. La diosa Afrodita, que era la diosa del amor, de la sexualidad. Después los romanos la adoptarían y le llamarían Venus, la diosa Venus. Pero originalmente en Grecia era Afrodita. Y quiero decirles aquí esta situación que nos cuenta. Aquí está, según Heródoto, del cual ya lo mencionaba. Suena algo, es mi computadora y está viejita. Y entonces de repente como que lo que tiene adentro empieza a sonar así como... La otra vez ya del semestre pasado sonaba y me decía un alumno, ay maestro, se escuchaba un taladro. Estaban trabajando con un taladro ahí. Y digo, no es un taladro, es mi propia computadora. Pero bueno, voy a hablar un poquito más fuerte para superar este ruidito. Bueno, la diosa Afrodita nos dice, Heródoto nos dice, el santuario de Ascalón en Siria fue el más antiguo entre cuantos contó Afrodita Urania, porque Afrodita tenía varias presentaciones. Afrodita Urania o Celeste. Pero a los asirios, Asiria, que es una de las civilizaciones más antiguas de Mesopotamia, realmente pertenece a esta diosa originalmente a los asirios. Le llamaban Ishtar, ahorita lo voy a anotar en el pizarrón. Y los asirios le pasaron a Fenicia. Y de Fenicia pasó a Chipre y a Citerea, y luego por Laconia se difundió por todo el Peloponeso. El Peloponeso es la parte más al sur de Grecia y comprende las polis de Atenas y de Esparta. El Peloponeso, entonces la geografía le ayudó a Grecia, y entonces podemos decir, en efecto, nos dice aquí, es indudable que Afrodita está por aquí, de este lado, del lado derecho,
que Afrodita tiene estrecho parentesco con la diosa fenicia Astarte y con la diosa asiria Ishtar, y de alguna manera con todas las diosas asiáticas de la fecundidad y del amor. Entonces, Afrodita es realmente mesopotámica. Bueno, vamos a buscar también en esta parte poner la cuestión de Grecia. Déjenme poner el pizarrón. Vamos para poner los nombres para que sepan. Grecia, formación de la Helade. Grecia y la Helade es lo mismo. Se formó a través de tribus que eran el origen de Grecia, jonios y dorios, pero también tomando, como les dije, de Mesopotamia y de Egipto y directamente de China y de China y de la India. Entonces, Afrodita se le llamó en Grecia, pero en Asiria, que es Mesopotamia, fue originalmente donde surgió esta diosa. Se llamaba Ishtar. Bueno, en castellano se escribe así, Ishtar, y luego de ahí pasó a Fenicia, y en Fenicia se llamó Astarte. Bueno, esto de Roma, de Grecia, también lo ponen en otro mapa. El miércoles tendremos la clase sincrónica, es decir, yo creo que como a las 9:30 o cuarto para las 10. Va a ser realmente una clase corta y de una media hora, y que hagan ustedes un trabajo de media hora. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente para cubrir lo que en la clase presencial nos llevaría 2 horas. Entonces, como les decía al principio, este curso no se va a caer, y estén al pendiente de mañana martes, que yo les daré el Zoom para que ustedes se conecten y con el video activado para tener derecho a la asistencia. Ahí nos vemos. Entonces, pues, cortamos.